En este apartado vamos a desglosar el plexo cervical, recordando que el plexo cervical va a estar formado desde C1 a C4. Y cuando digo de C1 a C4 quiero decir los nervios espinales. Ahora bien, ustedes recuerdan que estos nervios espinales se iban a dividir en ramas anteriores y ramas posteriores. Estas ramas anteriores eran las que iban a formar el plexo como tal, mientras que las ramas posteriores se iban a dirigir hacia el dorso, a inervar todo lo que tiene que ver con el dorso. Esto quiere decir piel, músculos, articulaciones y ligamentos. Para que tengan un mejor detalle acerca de esta introducción del sistema nervioso periférico con orientación a los nervios espinales, le voy a dejar el enlace por aquí para que puedan verlo. Ahora bien, antes de empezar a hablar de lleno de este plexo cervical, tenemos que saber que de qué es que se encarga el plexo cervical como tal. Se encarga de la inervación de los músculos del cuello, que son músculos superficiales y profundos, pero también se encarga de la inervación sensitiva de una parte de la cabeza. Y por eso tenemos que retomar entonces el concepto de cuáles son esos músculos, tanto superficiales como profundos. Vamos a empezar con los músculos profundos del cuello. En el cuello tenemos aquí el largo de la cabeza, el largo del cuello, el escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Tenemos aquí el recto lateral de la cabeza y el recto anterior de la cabeza. Si ustedes se fijan en la inserción proximal y la inserción distal de estos músculos, ustedes pueden deducir cuál es su función. Recordando que siempre que un músculo se contrae, se acortan sus fibras, y siempre la inserción distal de un músculo se va a ir cuando él se contrae hacia su inserción proximal. Dicho esto, podemos deducir entonces que el recto anterior y el recto lateral de la cabeza se encargan de flexionar la cabeza. El largo de la cabeza se encarga también de flexionar la cabeza, mientras que estos músculos, el largo del cuello, se encarga de flexionar el cuello. Y el escaleno anterior se encarga de flexionar también el cuello. Ahora bien, si hablamos del escaleno medio y el escaleno posterior, ustedes verán que él flexiona el cuello, pero lo flexiona lateralmente, igual que el escaleno posterior. Mientras que el escaleno medio también se encarga de ascender la primera costilla, mientras que el posterior se encarga de ascender, pero la segunda costilla. En esta imagen, en relación con un anterior, lo que tenemos de diferencia van a ser estas estructuras nerviosas que no se veían en la imagen anterior. Se ven las mismas estructuras musculares, recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, el largo de la cabeza, el largo del cuello, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Ahora bien, estas estructuras nerviosas son importantes tanto para este apartado como para el siguiente. Por ejemplo, el nervio frénico, ustedes van a ver que él se origina del plexo cervical profundo y va a ser una estructura bien importante porque le da inervación a uno de los músculos de la respiración, el más importante de hecho, que es un músculo inspiratorio que sería el diafragma. Ahora bien, esta relación que tiene el frénico con el escaleno anterior es importante porque en disecciones del cuello la manera de identificar esta estructura nerviosa es con relación al escaleno, porque él cabalga el escaleno anterior. Ahora bien, si ustedes se fijan, entre el escaleno anterior y el escaleno medio está saliendo un plexo hacia la periferia, que sería el plexo braquial. Porque el plexo braquial, ¿cómo es que él sale a la periferia? A través de un triángulo que se llama triángulo de los escalenos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio. En esta imagen vemos el hueso hioides, que es un huesito que se encuentra flotando. No se articula con nadie, sino que él se encuentra sostenido por estructuras que son musculares y ligamentosas, y él permeabiliza la vía aérea básicamente. Ahora, por encima de él hay músculos y por debajo de él hay músculos. Los que se encuentran por encima se van a llamar supraioides y se encargan de ascender el ioides, y los que se encuentran por debajo se van a llamar infraioides y se encargan de descender el ioides. ¿Para qué? Durante la deglución y durante la fonación. Ahora bien, dentro de los supraioides vamos a tener el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico, el estiloioideo y el miloioideo. Y dentro de los infraioides vamos a tener el homoioideo, la parte superior, la parte inferior. En la parte derecha acá no tenemos estos cortes, pero el musculito que se encuentra más superficial aquí sería el esternoioideo. Profundo el esternoioideo, si yo hago un cortecito en él, yo voy a tener el esternotiroideo. Y profundo al esternotiroideo, si yo hago un cortecito en la parte superior de él, voy a tener entonces el tiroioideo, que todos ellos son músculos que son infraioideos. En esta imagen ustedes pueden evidenciar lo mismo, músculos supraioideos, infraioideos, y aquí entonces pueden evidenciar ahora los músculos superficiales del cuello, que van a ser el esterno,
cleidomastoideo porque tiene una inserción a nivel de la mastoides, a nivel de la clavícula y a nivel del esternón, y el trapecio. Recuerden que el esternocleidomastoideo me va a dividir el cuello en una parte, un triángulo anterior y un gran triángulo también posterior, que luego se van a subdividir cada uno de ellos. En esta imagen vemos lo mismo, supraioideos, infraioideos. Ahora bien, tenemos el esternocleidomastoideo y el trapecio ahora revestidos por la fascia de revestimiento, valga la redundancia. Y por encima de la fascia de revestimiento vamos a tener entonces el platisma, y ese platisma va a ser un músculo de expresión facial. En esta imagen vamos a tener el esternocleidomastoideo de nuevo y el trapecio, triángulo posterior del cuello y triángulo anterior del cuello. Mírenlo acá. En esta imagen tenemos la fascia de revestimiento nuevamente, y por encima de la fascia de revestimiento entonces vamos a tener el platisma. Aquí sí podemos empezar con el plexo cervical. Ese plexo cervical se va a dividir en superficial y profundo. Ustedes tienen que saber que el plexo cervical profundo va a ser un plexo motor, mientras que el plexo cervical superficial va a ser un plexo sensitivo. Aquí vemos raíces que están coloreadas de rojo, esas son las motoras, es decir, el plexo cervical profundo, y las de azul van a ser el plexo cervical superficial, que es sensitivo. Si ustedes se fijan, aquí empezamos con C1, C2, C3 y C4, que dijimos que a partir de esos nervios espinales era que estaba formado el plexo cervical. Y ustedes se van a fijar que cada una de esas raíces nerviosas, recuerden que son las ramas anteriores, ¿verdad?, van a formar una asa entre ellos. Por ejemplo, C1 se va a unir con C2 para formar el asa del atlas o primera asa. C2 se une con C3 para formar el asa del axis o segunda asa. Y C3 se une con C4 para formar la tercera asa. De cada una de esas asas van a ir saliendo colaterales. Vamos a empezar con el plexo cervical profundo, que como le dije anteriormente es un plexo motor, y este plexo motor va a tener ramas que son descendentes, que son externas, que son internas, dependiendo de su recorrido. Vamos a empezar con las ramas que son internas. Esas ramas internas van a ser para la inervación de los músculos que son profundos en el cuello, y los músculos profundos del cuello dijimos que eran el recto anterior de la cabeza, el recto lateral de la cabeza, largo del cuello, largo de la cabeza, esos músculos. Vamos a ver cuál es su inervación. Si hablamos del recto anterior y lateral de la cabeza, vamos a ver que su inervación va a salir de C1 directamente, miren acá, C1, esas son las ramas para el recto anterior y recto lateral de la cabeza, pero también pueden salir directamente del asa del atlas. Si hablamos del largo de la cabeza, la rama para el largo de la cabeza puede salir de C1 directamente o puede salir también de C2. Si hablamos del largo del cuello, vamos a ver que la rama para el largo del cuello puede salir de C2, puede salir de C3 o puede salir directamente de C4. Entonces, básicamente esas son las ramas internas que le van a dar inervación a la musculatura profunda del cuello. Si hablamos de las ramas que son externas, aquí vamos a tener unos músculos que reciben doble inervación. ¿Cuáles son esos músculos? Bueno, vamos a tener ahí el trapecio, el esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque si yo le estoy diciendo que ellos reciben una rama del plexo cervical profundo, también ustedes recuerdan que ellos tenían la inervación principal de parte del accesorio, que es el parque en el número 11. Entonces esos músculos van a recibir una inervación doble. Esta inervación es un poquito controversial. Por ahora se sostiene que su inervación primaria va a ser el accesorio y tiene una inervación motora secundaria de parte del plexo cervical profundo. Pero también esta inervación va a ser propioceptiva, es decir, va a ser sensitiva de parte del plexo cervical como tal. Por eso es que ustedes van a ver lo siguiente. Si ustedes se fijan, este va a ser el nervio accesorio, es decir, el parque del número 11. Él no forma parte del plexo, él es un nervio independiente, pero aquí en esta imagen se está dirigiendo hacia el trapecio. Si ustedes se fijan, entonces, él está recibiendo fibras desde el asa del axis. Si ustedes se fijan, miren acá. Y esa ramita que él está recibiendo se va a llamar rama para el trapecio. Bien, y va a salir del asa del axis. Ahora bien, de la tercera asa, si ustedes se fijan, va a haber una ramita que se va a dirigir también al accesorio. Y esta ramita entonces va a ser la rama para el esternocleidomastoideo. Por eso que ustedes ven en su libro, García Borrero, que la rama para el trapecio va a salir de C2 y C3, es decir, asa del axis, pero la rama del esternocleidomastoideo va a salir de C3, C4, es decir, tercera
asa. Bien, van a haber otras ramas que van a salir de este plexo cervical profundo. Ustedes lo ven de azul, señores, porque le acabo de decir, oigan, yo estoy hablando del plexo cervical profundo. Lo ven de azul y yo le acabo de decir que lo azul es sensitivo. Pero recuerden que estas ramas externas de las que le estoy hablando tienen una información que es controversial. O sea, puede ser motora, secundaria o puede ser sensitiva, específicamente para llevar propiocepción a las estructuras que estoy mencionando. Bien. Entre las ramas externas también vamos a encontrar las que inervan al elevador de la escápula, que recibe también una inervación doble, pues él recibe una inervación del dorsal de la escápula, que es una rama colateral del plexo braquial. También la inervación de los romboideos y también la inervación del escaleno anterior, y eso vendría saliendo también de la tercera asa en este punto. Esas vendrían siendo entonces las ramas que son externas. Si continuamos con las ramas descendentes, vamos a ver lo siguiente. Si ustedes se fijan aquí, ustedes tienen a C1. C1 va a dar una rama superior, y esa rama superior lo que va a hacer es lo siguiente: se va a trifurcar, se va a dividir en tres. Esas ramas son una rama para el genioideo, una rama para el tiroideo y una rama que se llama nervio descendente. Ese nervio descendente se va a unir con la rama ascendente de C2 y C3. Ustedes se fijan, C2 da una rama y C3 da una rama que primero es descendente, pero luego asciende para unirse con la rama del nervio descendente que viene de C1, y ahí se está formando un asa que se llama asa cervical. Esa asa cervical le va a dar inervación a los otros músculos que forman parte de los infraoideos, es decir, a la parte superior del homoioideo, a la parte inferior del homoioideo, al externo ioideo y al externo tiroideo. Si ustedes se fijan, entonces todos los músculos infraoideos están inervados por esta asa que se llama asa cervical, excepto el tiroideo, que está inervado directamente por una ramita del tiroideo que sale de C1. ¿Entendido? Entonces, en ese punto hay otra rama descendente del plexo cervical profundo. Esa rama va a salir de C3, de C4 y una contribución de C5, recordando que C5 como tal forma parte del plexo braquial, pero aquí C5 le va a dar una contribución a un nervio que es propio del plexo cervical profundo, que es el nervio frénico. Entonces miren aquí, C3, C4 y C5 formando el nervio frénico. La mayor contribución del nervio frénico la va a dar C4. Es por eso que decíamos que cuando un paciente tenía una sección medular completa por encima o a nivel de C3, el paciente moría. ¿Por qué moría? Por un paro respiratorio. Igual si la tiene a nivel de C4. Va a morir porque la mayor contribución del frénico va a ser, de hecho, C4. Y básicamente eso es el plexo cervical profundo. Ahora tenemos que pasar al plexo cervical superficial. Y yo le decía que las ramas sensitivas estaban de azul. Si ustedes se fijan, las ramas sensitivas van a empezar a nivel del asa de la axis. Entonces incluye esto, el asa del axis, pero también la tercera asa. No incluye la primera asa porque ninguna rama sensitiva del plexo cervical sale de la primera asa, sino que salen de la segunda y de la tercera asa. Entonces este plexo cervical superficial se va a dividir en ramas que son ascendentes por su recorrido, en ramas que son transversas por su recorrido y en ramas que son descendentes también por su recorrido, y tienen que clasificarla de esa manera. ¿Cuáles son las ramas ascendentes? Aquí podemos evidenciar dos ramas ascendentes. La primera se va a llamar occipital menor, y ese occipital menor se va a dirigir hacia la parte posterior de la oreja, y eso corresponde también con la parte lateral del occipucio, y va a inervar esa parte del cuero cabelludo, que está en relación con la parte lateral del occipucio. Inferior al occipital menor, saliendo de esa misma asa del axis, vamos a ver al nervio auricular mayor, y ese nervio auricular mayor, si ustedes se fijan, le va a dar inervación al lóbulo de la oreja, al antitrago, al hélix y a la parte de la piel que tiene que ver con el ángulo de la mandíbula. Esa sería parte de la región parotidia en ese punto. De esa misma asa del axis vamos a tener la rama transversa, y esa rama transversa, por su recorrido, cae dentro de esa clasificación, pero a la vez su nombre es ese mismo, rama transversa, y ella inerva la parte anterior del cuello. Todo eso, entonces, las ramas ascendentes, occipital menor y auricular mayor, van a salir, y también la rama transversa del asa del axis. La única rama sensitiva que me falta aquí sería la rama descendente, que
sensitiva que va a salir de la tercera asa. Esa rama descendente se va a llamar nervio supraclavicular, y ese nervio supraclavicular, como ustedes pueden ver aquí, se va a dividir en tres: una parte que es interna, una parte que es intermedia y una parte que es externa. La parte que es interna también le podemos llamar supraesternal por su relación con el esternón. La parte que es intermedia también le podemos llamar supraclavicular propiamente dicho, y la parte que es externa también le podemos llamar supraacromial. Hay algo importante aquí, y es que, como yo le dije anteriormente, el occipital menor te va a inervar el cuero cabelludo en la parte del occipucio, pero en la parte lateral, si ustedes se fijan. Pero el occipital mayor, que no es parte del plexo cervical superficial, te va a inervar la parte medial del occipucio y se va a dirigir, al igual que el occipital menor, hasta el vértex, y hasta ahí va a ser su inervación del cuero cabelludo. ¿Cuál es la importancia de ese occipital mayor? Ese occipital mayor no forma parte del plexo cervical. ¿Por qué no forma parte? Porque los plexos están formados por la rama anterior de los nervios espinales. Más sin embargo, el occipital mayor va a ser una rama posterior de C2 específicamente. Pero también contribuye a la inervación de ese cuero cabelludo. ¿Cuál es la importancia de él? A ese nervio se le llama nervio de Arnold. Cuando hay una irritación de ese nervio, obviamente, como él inerva el cuero cabelludo, eso va a causarle cefalea al paciente. Y esa cefalea se le llama neuralgia de Arnold. Eso puede ser por una linfoadenopatía que esté comprimiendo el nervio, por una contracción del músculo al cual él la atraviesa, que en este punto estamos viendo que él atraviesa el trapecio. Y en ese caso el paciente va a presentar lo siguiente: el paciente va a presentar una cefalea, como le dije anteriormente, pero esa cefalea va a tener la característica de que es una cefalea unilateral. Esto va a ser raro, pero en el caso de que usted la vea, la va a ver más frecuentemente en mujeres. Y va a tener la siguiente característica esa cefalea, que le va a ayudar a diferenciar la neuralgia de Arnold de otro tipo de cefalea. Esa cefalea va a tener una zona de gatillo. Cuando le llega al paciente y usted sospecha de una neuralgia de Arnold, usted le toca en este punto al paciente y eso exacerba el dolor de forma grandísima. Además de eso, la pacientita le va a decir que el dolor le empieza en occipucio y luego se va hacia adelante, y empieza a dolerle también la parte del hueso parietal, del hueso temporal, y luego se va también hacia adelante y puede llegar hasta el hueso frontal. O sea, es una cefalea que empieza desde atrás y se va hacia adelante. Entonces, eso es importante para hacer el diagnóstico. Otro datito importante para hacer el diagnóstico va a ser lo siguiente: si ustedes infiltran lidocaína o un anestésico local en este punto en relación con el occipital mayor y el paciente se calma, pues entonces eso le da más veracidad a su diagnóstico. Entonces, importante este diagnóstico en plexo cervical. Aunque recuerden que él no forma parte del plexo cervical. Tenemos que seguir desglosando la partecita del nervio frénico. Para eso vamos a tomar la siguiente imagen. Esta imagen sigue siendo del plexo cervical. Aquí ustedes tienen el hipogloso. El hipogloso, miren lo que hace. Él acompaña la rama superior de C1. Si ustedes se fijan, la rama superior de C1 en esta imagen igual se trifurca en la rama para el genioioideo, que es un músculo que es supraioideo, en la rama para el tiroideo, que es un músculo infraioideo, y en la rama descendente que va a formar el asa cervical. Miren las ramitas que salen del asa cervical, que son para inervar los otros músculos infraioideos. Miren la ramita aquí transversa. Miren aquí el nervio frénico, que de él vamos a hablar. Y miren aquí el nervio supraclavicular. Ahora bien, importante, ese nervio hipogloso solamente sirve para acompañar a la rama superior de C1. Bien, solamente él la acompaña. Antes se le llamaba a esta asa cervical, porque se creía que el hipogloso en algún punto contribuía a esa asa cervical, pero ya no se le llama asa del hipogloso, sino que se le llama únicamente asa cervical, porque está formado por las ramas anteriores de los nervios cervicales C1, C2 y C3. En esta imagen vemos
el esternocleidomastoideo y el trapecio. Este punto se llama punto anatómico del cuello o punto de Erb. En este punto de Erb es que se hace superficial el plexo cervical superficial. Si ustedes se fijan, todas las ramas que se encuentran por encima del esternocleidomastoideo van a ser ramas sensitivas. Aquí tenemos el auricular mayor, que ya dijimos lo que inerva, la rama transversa, y tenemos la rama supraclavicular, que todas forman parte del plexo cervical superficial. Ahora bien, si quitamos ese esternocleidomastoideo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el plexo o parte del plexo también cervical profundo, porque si ustedes se fijan, esto sigue siendo el auricular mayor, que es superficial, y esto sigue siendo el occipital menor, que también es superficial. Ahora bien, aquí vemos la otra parte del plexo cervical, que sería la parte del plexo cervical profundo. Ahí el asa cervical, que ya ustedes conocen, miren ahí el nervio frénico. ¿Cómo lo ubican? Como siempre, con el escaleno anterior y posterior al escaleno anterior y anterior al escaleno medio, que se encuentra el plexo braquial. Importante. Entonces, vamos a ver esta imagen para discutir un poquito sobre el recorrido de este nervio frénico. Aquí ustedes pueden ver de nuevo el recorrido del nervio frénico por encima del escaleno anterior, pero cuando él sale del cuello y se dirige hacia el tórax, él lo primero que hace es esto, en su dirección hacia el tórax. Él pasa por detrás de la vena subclavia y luego, cuando se introduce entonces al tórax, hace lo siguiente. Tiene diferentes relaciones dependiendo de si estamos hablando del nervio frénico derecho o del nervio frénico izquierdo. En el caso del nervio frénico derecho, si ustedes se fijan, él solamente no va a dar inervación sensitiva, porque el frénico da inervación motora al diafragma, pero da inervación sensitiva a la pleura cervical, mediastínica y diafragmática, y también al pericardio fibroso. También da inervación sensitiva a la vesícula biliar y al peritoneo subdiafragmático, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora bien, el frénico derecho termina siendo más corto y tiene un recorrido más vertical. Durante su recorrido a nivel del tórax, él va a pasar primero lateral al tronco brachiocefálico y después lateral a la vena cava superior y medial entonces a la pleura mediastínica, y siendo acompañada también de los vasos pericardiofrénicos, tanto arteria como vena. En el caso del frénico del lado izquierdo, él tiene un recorrido que es más curvo. Bien, ¿por qué? Porque como él corre paralelo al pericardio, el corazón va a tener su ápex desviado hacia la izquierda, y eso va a hacer que el nervio frénico izquierdo tenga una curvatura a este nivel. Las relaciones también va a ser un poquito diferente, porque él se encuentra en este caso lateral a la aorta y medial también a la pleura mediastínica. Sin embargo, este se encontraba primero lateral al tronco brachiocefálico y luego lateral a la vena cava superior. Pendientes con eso. Al final, quien termina siendo más largo va a ser el nervio frénico izquierdo. Este signo es importante cuando ustedes tienen una irritación del peritoneo subdiafragmático. Como el frénico le da inervación a ese peritoneo, ustedes van a tener un dolor referido. ¿Referido hacia dónde? Hacia los dermatomas de los nervios espinales que forman parte del nervio frénico, es decir, C3, C4 y C5. Y esos dermatomas se encuentran a nivel del hombro. Si ustedes irritan, por ejemplo, el peritoneo diafragmático del lado derecho, o si ustedes irritan la pared de la vesícula biliar, ese dolor se puede referir hacia el hombro derecho, porque todas esas estructuras se encuentran al lado derecho. Ahora bien, en el caso de que se irrite el peritoneo subdiafragmático del lado izquierdo, por ejemplo, los pacientes con falsemia, ellos, entre las crisis que hacen está la autoesplenectomía. En ese caso, la irritación del nervio frénico del lado izquierdo se va a referir hacia el hombro izquierdo, y eso se llama signo de Kerr. Bien, es el dolor referido por la irritación del peritoneo subdiafragmático izquierdo o el frénico directamente del lado izquierdo hacia el hombro izquierdo, signo de Kerr. Aquí, para finalizar, vamos a tener una preguntita bien interesante con relación a lo que ya vimos. Esto es una paciente femenina de 57 años que acude a consulta de neurología por cefalea unilateral derecha, que empieza en occipucio y se extiende anteriormente hacia el hueso temporal, parietal y frontal ipsilateral. En la exploración neurológica se evidencia un punto de gatillo en la parte posterior de la cabeza, y al evaluar la sensibilidad del cuero cabelludo, este se muestra hipersensible.
Se procede a infiltrar lidocaína en la piel en relación con los nervios cutáneos cervicales posteriores y la paciente mejora. ¿Cuál de las siguientes estructuras nerviosas está involucrada en la cefalea de este paciente? A. Rama posterior de C2. B. Rama posterior de C1. C. Rama anterior de C1. D. Rama anterior de C2, plexo cervical profundo. E. Nervio auricular mayor. Espero sus respuestas en los comentarios.